Encantada de estar en una nueva edición de Voces de la Psicología Política. En este momento, en esta oportunidad, tenemos al profesor Salvador Antonio Mireles Sandoval. Les voy a presentar al profesor Sandoval. Es doctor en ciencia política por la Universidad de Michigan y actualmente es profesor titular de la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo, donde coordina el programa de posgrado en Psicología Social. Y también coordina el primer grupo de investigación de psicología política en Brasil, creado en 1986. Además de su producción académica en artículos y libros publicados, el profesor Sandoval fundó en el 2000, junto con Leoncio Camino de la Universidad Federal de la Paraíba y Cornelis, ahí me va a ayudar usted, profesor, estoy traduciendo porque esto me lo envió el profesor en portugués, de la Universidad Federal de Minas Gerais, la Asociación Brasileña de Psicología Política, y junto a Marco Aurelio Prado fundaron la revista brasileña de Psicología Política, presidiendo la asociación en varias ocasiones. Actualmente, la Asociación Brasileña de Psicología Política es la segunda mayor asociación científica en el área de psicología y la segunda entre las asociaciones de las ciencias sociales brasileñas. El profesor Sandoval es especializado en estudios de movimientos sociales y de fenómenos de conducta colectiva, que lo llevó a idealizar un modelo conceptual para el análisis de la conciencia política relacionado a la participación política. Y por allí podemos comenzar dándole las gracias, profesor, por este tiempo, pero para que nos presente, muy difícil, de manera breve, los conceptos más importantes de este modelo que usted nos ha presentado a América Latina y al mundo. Bueno, yo creo que para comenzar, son unos minutos para contar los antecedentes de este modelo, ¿no? Cuando yo llegué a Brasil como profesor en la Pontificia Universidad Católica de São Paulo, en 78, en 79 nos estábamos en plena dictadura militar. Y el gran chanceler de la universidad, don Paulo Evaristo Arns, era un cardenal de la teología de liberación, ¿no? Y en 79, don Paulo solicitó de la Universidad Católica que abriera campus avanzados en las periferias de la ciudad de São Paulo, ofreciendo as instalações eclesiásticas para que estes campos funcionassem. Eram, de hecho, propuestas que a universidade levara serviços a estes locales e que também se programara dentro dos cursos de grado estágios, estadias voluntárias estos campos avançados, né? E nesse sentido, na Faculdade de Psicologia, se desató una discusión de cuál era la contribución de la psicología política a las prácticas de intervención comunitaria, junto con una discusión de qué era exactamente con intervención comunitaria y psicología comunitaria, pensando que tanto psicología política como psicología comunitaria eran propuestas que fueron introducidas por Silvia Leinida, comunitaria y psicología política, en el posgrado de la universidad. Pero de hecho no había un componente de intervención comunitaria en esta área. Por tanto, esta solicitud del cardenal nos provocó a pensar exactamente este desafío de la aplicación, ¿no? Y ese fue bastante saludable. Son esas cuestiones de coincidencia de la vida y la carrera que provocan, de hecho, la necesidad de sistematizar un campo y una literatura, ¿no? Con ciertas finalidades, ¿no? Y intentando responder eso, ¿qué deberían los alumnos que interesaban en psicología política hacer en la comunidad, ¿no? O primeiro ponto de partida, como de urgência, é que passamos a adoptar textos de Paulo Freire para alfabetizar,
¿ok? Y en ese proceso de la metodología de lo oprimido, alfabetizar y concientizar. Pero de hecho surgía la cuestión de qué era de hecho concientización. ¿Okay? En la obra de Paulo Freire se habla mucho de conciencia, pero no nos dice qué es conciencia en términos psicológicos, psicosociales. ¿No? Y por tanto, en cuanto que se trataba de alfabetización de analfabetos, no había grande problema de intervención. El problema de intervención comenzó a aparecer con trabajar con lideranzas comunitarias y muchas lideranzas comunitarias que en la época, por la coyuntura de dictadura, eran también lideranzas sindicales, ¿no? Alfabetizados, no eran personas para ser sentadas en una silla y enseñarles cómo escribir pueblo y discutir pueblo. Ya estaban mucho más avanzados de que la metodología de Paulo Freire. Y ahí donde surgía esa discusión de qué hacíamos como psicólogos políticos en ese tipo de contexto, ¿no? Y por eso comienza, no fue resolvido, el modelo surge muchos años después, mas comienza esta caminada de tentar sistematizar, de enfrentar dos desafíos. Un primer desafío era ¿cuál era efectivamente un componente, a contribución de psicología política a la intervención? ¿Okay? Vamos a decir, a la moda de sujeción de Ignacio Martín Baró. ¿En qué que ella podría contribuir? ¿No? Segunda, y que no fuera apenas en términos de ser populaciones vulnerables, pero en términos de una contribución en términos de la política, ¿no? Y otro aspecto era cómo dentro de un contexto como Brasil, en que no existía psicología política, comenzó en la católica y comenzó con Leôncio Camino en la Federal de Paraíba, en estos años, cómo que se criaba un contenido para formación de profesionales en esta área. ¿Okay? Y en conociendo a área, porque eu me formei em comportamento político na ciência política, uma questão que era muito claro é que a investigação em psicologia política, seja na psicologia social, seja na sociologia, era uma investigação bastante fragmentada. Okay? Eu digo fragmentada en algunos sentidos. Primero, en el sentido que, de hecho, no se pesquisaba lo que Gramsci va a decir pensar a política, thinking politics. Se pesquisaban aspectos, identidad, creencias ideológicas, demandas, ¿no? Pero no se pesquisaba un proceso de pensar. ¿Okay? Y las investigaciones eran totalmente fragmentadas. Unos investigadores se especializaban en estudiar identidad, otros se especializaban en estudiar valores y creencias, otros y desenvolvieron escalas interesantes, pero eran totalmente fragmentadas. Investigación de identidad no se relacionaba a investigación de creencias y valores y ahí para frente. ¿No? Y por tanto, en mi experiencia como posgraduando era psicología política dependía na materia cuál era el foco del profesor. Si el profesor estudiaba identidad política, la materia era identidad política. Después, tengo una pregunta, profesor, sí. Porque resumir, como le decía, su modelo de trabajo es sumamente difícil. La entrevista puede servir para aquellas personas que la vean más adelante, a los jóvenes, ¿verdad? Pues darle alguna referencia de dónde seguir profundizando en este modelo teórico, ¿verdad? Pero mi pregunta va en el sentido de, ¿cuál es el punto de inicio de la psicología política en Brasil? Porque nos habla de dos tiempos. No, el punto de inicio es de hecho, no había psicología política en la psicología y en la sociología antes de comenzar esta experiencia en la Católica São Paulo y Leôncio Camino en un programa de posgrado que era de psicología comunitaria. ¿No? Y en los dos casos, ela era extraña para el clima académico brasileño, porque el clima académico de psicología brasileño en esa época era dominado o por el conductismo experimentalista o por el psicoanálisis terapéutica.
¿no? Y por tanto, ya te llegaba a ter personas en algunas universidades, por ejemplo, São Paulo, que alegaban que psicología política o psicología comunitaria no eran áreas de psicología, ¿no? Y por tanto, ese, un desafío era, de hecho, cómo demostrar que era. ¿No? Entonces, yo le pediría en este momento que nos hable de cómo, de ese hilo histórico, de demostrar que la psicología política es un área de psicología independiente que toma cuerpo, ¿verdad? Y cuál ha sido la huella que ha dejado usted en los estudiantes, que ha formado muchísima gente, profesor. O sea, cómo sí. se constituyó el currículum de estudio de hoy día de la psicología política. De esa ingenuidad y de esa fragmentación en una primera etapa a donde estamos ahora. Ok, y por eso este era el desafío, ¿no? Tanto en términos de pensar un enfoque que integrara o que presentaba, pelo menos, un intento de juntar las diferentes formas de estudiar psicología política, digo, en términos conceptuales, identidad de actitudes, y que eran variados tanto en términos de la psicología social como en la sociología, como en la ciencia política, ¿no? Como también en términos de cómo darle una perspectiva de intervención o de aplicación, ¿no? Pensando de que una parte grande vamos a decir, de los estudiantes que procurarían estudiar psicología política estarían más interesados en una carrera profesional aplicada de que en una carrera de investigación, ¿no? Y en ese sentido, si la cuestión era cómo juntar esta tradición, que es una tradición bastante compleja en el mundo de psicología política, para comenzar a pensar un proceso de formación, ¿no? Tiene una forma de proyectar el modelo. Aquí hace share screen. Ok. Você no me habilitó. ¿Ya? Okay. El modelo, la verdad, ¿cuál es la contribución del modelo? Déjame ver. Aquí estás viendo el modelo. Sí, perfecto. Ok, ese es el modelo, es un modelo conceptual, sí, que de hecho, primero, una contribución del modelo que él reúne, de hecho, los diferentes enfoques que se han usado para estudiar la psicología política. Y cuando yo digo la psicología política es el pensar de política, lo que Gamsen va a llamar thinking politics, cómo que las personas piensan la política. Sí, y reúne los diferentes. Hay los que estudian okay. Primero lugar, yo partí de analizar, de partir del fenómeno de los movimientos sociales. Sean movimientos sociales, sean las huelgas, son partidarias, en términos de la literatura en psicología social, en psicología política y en sociología y política, para ver cuáles eran los enfoques que se usaban, ¿no? Con un primero finalidad era presentar en la formación del estudiante la diversidad del área, ¿no? Y de que ninguno de estos enfoques eran apenas predominantes, eran caprichos de los investigadores. ¿Okay? No había ninguna razón por qué pensar que los que trabajaban con identidad política era una contribución mejor de que los trabajaban con creencia, porque también eso es muy pertinente en la psicología. En América Latina, por ejemplo, ahora predomina el modelo de dominancia social, pero de repente predomina no porque es un mejor enfoque, mas porque es un capricho de moda. Porque no hay ningún estudio que he visto en que nos relaciona por qué que dominancia social es importante para entender comportamiento político. Apenas es correlacional. Los que votan más a derecha son más dominantes, es correlacional. Por tanto, el objetivo aquí era mostrar que estos eran diferentes enfoques que nos habían producido en la literatura
resultados interesantes, investigaciones interesantes, y que si éramos para pensar, no en términos de enfoque a priori, mas en términos de ese fenómeno, el pensar de la política, teníamos que pensar en estas varias dimensiones del pensar la política, porque el individuo pensaba en la política simultáneamente en términos de su identidad colectiva, en términos de sus creencias, en términos de sus intereses colectivos, en términos de su sentimiento de eficacia, que, aliás, muitos autores não prestam muita atenção, em que medida que o indivíduo se sente eficaz, né? E o que descobri eram duas coisas. Primeiro, además desta fragmentação, era, de hecho, uma literatura muito mais rica de lo que aparece em las publicações contemporâneas, né? Quando uno começa a pensar em participação. Há uma literatura riquíssima sobre sentimento de eficácia, em termos da literatura de atribuição de causalidade, né? que explica muito por que algumas pessoas não se prestam a participar, né? E umas investigações interessantes, por exemplo, na área eleitoral, de essa questão de como chama, desamparo aprendido, né? Em termos que por que desistem de votar ou desistem de se opor, em termos de uma experiência de desamparo aprendido, né? Que sempre ganham, todos são corruptos, sempre fazem a mesma coisa, portanto, há processo que estes artigos interessantes aplicam essa interpretação de desamparo aprendido. E por isso entrou a eficácia política. Claramente, o sentimento de eficácia política do indivíduo é importante para influenciar em sua participação, né? Outro era e por isso este modelo tinha como primeiro objetivo, sintetizar os diferentes enfoques que se han usado para investigar psicologia política, o comportamento em termos de pensar a política. Segundo objetivo do modelo era tentar relacionados. Es decir, ¿cómo que se relaciona identidad colectiva con creencias y valores? ¿Cómo se relaciona con intereses colectivos? Y por eso los cuadriños están medio sobrepuestos en un intento de pensar cómo se relacionan, cómo que los rojos se relacionan y los azules se relacionan, ¿no? Pero al mismo tiempo el rojo en diferentes momentos están sobrepuestos sobre los otros. Intereses colectivos influenciam o sentimento de eficácia, né? Entre mais relevante o interesse coletivo, menos sentimento de ineficácia ou mais necessidade de tentar fazer alguma coisa, né? Nós vemos isso, por exemplo, nos acontecimentos de Cuba, né? Que certas demandas produzem um sentimento de eficácia, de protestar, né? E por isso este modelo tinha esse objetivo. O segundo objetivo desse modelo, además de ser um modelo sintetizador e, vamos dizer, um guia à literatura, okay? Era também em termos de servir-nos como um guia para orientar nossas próprias investigações, em termos que se me interessava em alguma população ou algum contexto de participação política, quais dessas dimensões e relacionadas deveriam ser investigadas. Porque outra questão que encontrei muito interessante na pesquisa em psicologia política, que ela costuma ser unidimensional, okay? Em termos de fatores psicológicos. Vas ver uma pesquisa, se aplica uma única escala psicológica, a escala é direita e esquerda, a escala é unidimensional, né? Quando, de hecho, o processo de pensar é multidimensional. Agora, podemos dizer que seria bastante complexa uma pesquisa que tentasse se abarcar todas essas dimensões, mas pelo menos 2 ou 3 há que marcar para você poder ter um análise um pouco mais completo del pensar político destes entrevistados, destas pessoas, não apenas dimensional, a escala de direita e esquerda, a escala de dominância não me explica esse pensar, porque pessoas podem ter altos níveis de dominância, mas não lo exercerlos, né? Okay. E, portanto, são investigações, vamos dizer, carentes de capacidade de explicação. E eu creio que, por ser carentes, não se relacionam a los comportamientos, a las conductas. Profesor, quiero resaltar 2 cosas acá que
el compartir pantalla con este modelo nos representa bastante bien los objetivos de él mismo, ¿no? Luego, para las personas que nos están siguiendo, tienen la referencia para aquellos que quieran profundizar más en el modelo, la fuente Salvador Sandoval, la crisis del movimiento laboral brasilera, ¿verdad? Tienen ahí la referencia, pero también para las generaciones que se están formando, la necesidad de leer otra literatura extra psicología. Eso, sí, porque de hecho, en parte el modelo presupone que de hecho el modelo no, por ejemplo, podemos decir que en cada una de estas dimensiones hay escalas. Ya se hicieron las escalas, ¿ok? Pero yo creo que también hay que relativizar estas escalas en términos del evento y en términos del segmento de la población que se está investigando, para poder comprender mejor ese pensar. ¿Okay? Muy bien. Profesor. Sí, por ejemplo, ok. Sabemos que están haciendo una investigación recopilando toda su larga historia de investigación y formación, ¿no? En estos momentos. Están haciendo un levantamiento porque muchas de esas cosas están, yo ya voy a dedicarme estos próximos años a intentar juntar todo eso y presentar el modelo ya en la forma más complexa como fue presentado, ¿no? Como fuese desenvolviendo, ¿no? El modelo, ¿no? Y también pensando y repensando si estas dimensiones. Algunas dimensiones ya otros investigadores pensaron. Por ejemplo, en la identidad comenzó con identidad social, pero ahora hay una grande literatura sobre identidad colectiva. Claro. Sí, y otra que comienza a aparecer sobre la politización de la identidad colectiva, es decir, cómo que estas identidades colectivas se politizan. Muy bien, o sea, que esperamos un desarrollo, no hay un modelo acabado en esta revisión y en estos años que esperamos sean muchísimos. Usted se va a dedicar a profundizar y a seguir teorizando, escribiendo sobre este modelo de conciencia política. Sí, no hay un modelo en el sentido, vamos a decir, de un modelo, vamos a decir, positivista. Es decir, estas dimensiones no tienen contenidos a priori. Elas son de facto de dimensiones del pensar. Todos nosotros tenemos identidades colectivas. ¿No? Y tenemos múltiples identidades colectivas. ¿Okay? Si todos nosotros tenemos diferentes creencias políticas, etc. ¿no? Y por tanto, no hay un modelo acabado. Déjame eso en ese sentido mostrar por qué que no he acabado, porque la idea es mostrar la complejidad psicosocial de entender participación y entender el pensar la política, ¿no? Para que los investigadores si puedan mejor pensar cómo van a montar sus investigaciones y qué van a investigar, primero. Y segundo, el modelo también tenía como objetivo ser una fuente diagnóstica para practicantes, ¿no? Porque en el campo de la psicología social, si la forma que trabajamos, como vamos a decir, falta identidad colectiva en el grupo, es diferente que la manera que vamos a trabajar con respecto a creencias, valores. Y es diferente la manera que vamos a trabajar con respecto al problema de sentimiento de ineficacia política. Psicólogos saben muy bien eso, y quien sabe mejor eso son los psicólogos correlacionales. Ahora, que es espantoso que el psicólogo político nunca fue procurar esas materias para entender que no hay una forma de trabajar el pensar político en el campo. Eso tuvo como ejemplo, como consecuencia en el caso de Brasil, inicialmente, y ya se disminuyó mucho desde que comenzamos a hablar del modelo, de que la idea era que todas estas dimensiones se resumían en un brevario ideológico en el campo. Bastaba decir que las personas eran trabajadoras, que inmediatamente se materializaba una identidad colectiva. Bastaba explicar que el capital hacía clases sociales, que las personas se identificaban a clases sociales, que no es cierto.
né? Portanto, el modelo tenta ejemplificar y las discusiones de cada dimensión, de la complejidad de esas dimensiones. Y que el pesquisador tiene que conocer estas complejidades para poder pensar bien cómo que va a montar su investigación, cómo que va a definir cada una de esas dimensiones en abarcar una investigación en un contexto con una población, ¿no? Sí. Y ese era el otro objetivo del modelo, que le podía servir para practicantes como un instrumento para pensar un diagnóstico de una población. Muy bien. Profesor, para trabajar. finalizar, quedan muchas cosas todavía por desarrollar, pero quisiera que nos mostrara una dimensión del académico que no conocemos. Quisiera preguntarle, ¿qué hace doctor Sandoval para cuidar su vida, para cuidar su salud mental, para enriquecer la vida académica? Un académico no es solamente va a la universidad a investigar. ¿Qué otras cosas hace usted que nos pueda comentar en este cierre de entrevista? Yo creo que lo que yo hago es que de hecho es una cuestión que nosotros desenvolvimos años atrás y que ha sido para mí en este periodo, por ejemplo, de pandemia, es decir, una salvación, es que en el programa de posgrado nosotros tenemos cada profesor un grupo de investigación con sus orientandos y cualquier otros alumnos que quisieran se agregar al grupo, ¿no? Y nos reunimos semanalmente para discutir o las pesquisas que están haciendo o los acontecimientos. ¿Okay? Ahora, la regla del grupo es de que vamos a discutir los acontecimientos, las investigaciones, en parte en términos de los factos históricos, los acontecimientos, mas en parte tentando hacer referencia a comprender el comportamiento de las personas usando el modelo. ¿No? Y ese ha sido bastante creativo porque él nos permite ensayar, inclusive en las discusiones actuales. Hoy en la tarde tenemos núcleo sobre Cuba, ensayar el modelo de cómo que el comportamiento en Cuba podría ser entendido en términos de identidad, en términos de creencias, en términos de demandas. Es decir, que parte de su tiempo libre también está dedicado a la investigación y a la reflexión y a la formación de otros. Sí, es cuando yo leo sobre cualquier cosa, a mí me encanta leer historia de movimientos sociales, yo leo ya pensando en el modelo, de historiadores, ya pienso en el modelo para intentar entender la participación de las personas en este evento. Sí. Y por tanto es un poco una forma de hacer esa puente entre mi interés, que parece exclusivamente académica, con mis intereses separados, ¿no? Al mismo tiempo, el modelo me incita varias cosas que son interesantes en términos en el arte y la pintura, cómo los colores se borran, cómo con creencias y identidad se borra en la expresión de las personas, ¿no? Y por eso a veces me gusta hacer la analogía del modelo con una pintura, en que los colores van se borrando y que es un problema para el investigador. Ese color es cinza, ese color es azul, ese color es qué, porque los significados van se borrando. En ese sentido, el modelo es mucho más parecido cuando veo arte a impresionismo de que el arte clásico. Y eso complementa su vida, esa lectura del arte, ¿le gusta? Me gusta, y por eso me gusta por ese motivo, porque también al mismo tiempo da para ver cómo que si un cuadro puede combinar varios colores, etcétera, y van se borrando y van se inseriendo unos en los otros. Y cuando uno piensa en las entrevistas, esto acontece, es decir, nada es claro. Y en ese sentido, las escalas tienen sus funciones, mas las escalas también tienen su defecto de nos dar la ilusión que las cosas son claras. Bueno, muchísimas gracias, profesor, por muchas gracias por la invitación. No solamente su tiempo, su conocimiento, como le decía, larga vida. Soy Yorelis Acosta de la Universidad Central de Venezuela. Yorelis, y si alguien te pregunta sobre eso, dales mi email. Y yo les mando con mucho placer lo que tengo escrito, etcétera.
Seguro. La idea es, la entrevista va a quedar en el próximo boletín de la Asociación Ibero-Latinoamericana de Psicología Política. Ha sido una entrevista sumamente interesante. Les comentaba que soy Yorelis Acosta, la actual secretaria general de la asociación desde Caracas, Venezuela, pero encantados de compartir en esta sección Voces de la Psicología Política con el doctor Sandoval. Muchas gracias.